Jóvenes, buenas tardes. Hoy día hablaremos sobre las variables. Bueno, esta parte ya corresponde dentro del Plan Anual de Trabajo de Investigación al capítulo número 3. El capítulo número 3 tiene lo que es hipótesis y variables. Bueno, ya saben ustedes que siempre y cuando su trabajo sea descriptivo correlacional, van a tener presente la realización de las hipótesis. Pero en este caso, si no lo hubiera, o también sea un trabajo de tipo experimental, también se plantea esa hipótesis. Pero si no fuera así, entonces solamente se trabajaría la parte de variables. Muy bien. Entonces, variables ya ustedes han visto en lo que corresponde al curso de bioestadística, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que entendemos por variables? ¿Qué es una variable? En este caso, vamos a ver el concepto de variables, la clasificación de estos tipos de variables, de acuerdo a la clasificación, claro. Estas variables, de acuerdo a la clasificación, según su naturaleza, según su escala de medición y la función que cumple. Además, tenemos una tabla de operacionalización de variables que es necesario realizarla, en la cual también tiene que estar expreso lo que es los indicadores. Bien, entonces, ¿qué idea tenemos por variable? ¿Qué es una variable? Ustedes saben ya que la variable es una cualidad, es una característica prácticamente del objeto, de la persona o del grupo que estamos trabajando o que es objeto de estudio. En los trabajos de investigación, la preparación del trabajo de investigación, es muy importante tener presente ubicar a mis variables, a la variable o variables. Ya por la asignatura de bioestadística, ya en este momento creo que todos identifican, ¿no? Ya saben reconocer lo que es una variable. Pero bueno, vamos a conceptualizar la variable. Entonces, en investigación, esta variable prácticamente viene a ser las características, cualidad o atributos que se quieren medir en la investigación. O sea, ¿qué es lo que vamos a medir? Casualmente es estas variables, ¿no? Y tenemos que tener un instrumento para medir estas variables. Entonces, la variable es susceptible a ser medida, ¿no? Es importante porque identificando a esto vamos a saber también, o vamos a poder hacer nuestro diseño de investigación, vamos a poder hacer nuestros objetivos, ¿no? Antes del diseño, nuestros objetivos de investigación y por lo tanto nuestras hipótesis. Y también, ojo, la variable de estudio, las variables principales de nuestro estudio tienen que representarse también en el título. El título tiene que tener estas variables de estudio, una o dos variables o más de una variable. Pero es importante que se reconozca esta cualidad o esta característica. Va a estar entonces, ¿no?, descrita o va a estar ubicada en el título, en los objetivos, tanto general como específicos, en las hipótesis, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuál es la clasificación de las variables? ¿No? Las variables se puede categorizar, se puede representar numéricamente o expresar numéricamente. Entonces, categórica o numéricamente. Cuando decimos que categórica o numéricamente, entonces estamos diciendo que la clasificación, ¿no?, puede ser cualitativo o cuantitativo. Y más adelante vamos a ver
que esto corresponde según su naturaleza. Cuando decimos cualitativa, bueno, la palabra misma lo dice, estamos midiendo la cualidad de esa, ¿no? de ese objeto, de esa persona, de ese paciente, ¿no? Estamos identificando las cualidades. Por ejemplo, grado de instrucción, ¿no? El grado de instrucción es una variable cualitativa que tiene categorías, por ejemplo, primaria, ¿no? Secundaria, superior. Son 3 categorías, por ejemplo, ¿no? El sexo, 2 categorías, ¿no? Masculino, femenino, no hay otro. Solamente se identifica como 2 categorías. Entonces, una variable cualitativa tiene una característica muy importante que se puede representar en categorías, 2 o más categorías. Ahora, cuando hablamos de una variable numérica, por ejemplo, como peso, presión arterial, esta es un atributo en la cual se va a medir de forma numérica, o sea, vamos a tener información en forma numérica, ¿no? Peso, por ejemplo, en kilogramos, en gramos, ¿no? Por ejemplo, talla, ¿no? Talla también es otra de las variables numéricas que mide, por ejemplo, se puede medir en centímetros, en metros, ¿no? Etcétera. Y así podemos enumerar varios, ¿no? Ustedes intenten, enumerar o mencionar, ¿no? Variables cualitativas o categóricas también llamadas, o numéricas o cuantitativas, ¿no? Entonces, cualitativas y cuantitativas, ¿no? Ahora, estos pueden adquirir varios valores. Ya hemos visto, en el caso de las variables cualitativas, 2 o más valores, ¿no? Porque, podemos ver por sus categorías, ¿no? Numérica puede tener más de un valor, ¿no? Si hablamos de la edad, ¿no? Si diferenciamos la característica como edad, ¿no? Edad depende, va a estar de acuerdo al grupo etario que estemos investigando, ¿no? O de repente una edad definida, ¿no? Eso tenemos que va a estar de acuerdo a nuestro estudio. Ahora, cuando nos referimos a esta variable edad, debemos tener mucho cuidado, porque hay variables en las cuales se puede estar representada de acuerdo a nuestro estudio como una variable numérica o como una variable cualitativa. Por ejemplo, si yo digo la edad en años, ¿no? Específico o específico grupo etario, ¿no? Por ejemplo, si vemos la edad según el siglo de vida, por ejemplo, niño, niño, joven, adulto mayor, ¿no? Entonces vemos allí que estamos categorizando, ¿no? De forma cualitativa. Pero de todas maneras esta variable que es cualitativa tenemos que limitarla, ¿no? De acuerdo a la edad, ¿no? De acuerdo al grupo etario, ¿no? Si decimos niños, ¿no? Niños menores de 5 años. Ahora, otra cosa, cuando ustedes trabajen con edad, ¿no? O grupo de acuerdo al siglo de vida, es muy importante establecer cuáles son esos rangos de edades según la OMS, según, ¿no? MINSA, para poder tipificar la edad, ¿no?
en ese rango, ¿no? A ver, niños de qué edad a qué edad se ha establecido la etapa de niñez, ¿no? O de infancia. De qué edad a qué edad, por ejemplo, el joven o el puber, adulto mayor. Entonces eso tenemos que tener bien definido cuando trabajemos con edad. Si lo trabajamos como cualitativa o lo trabajamos como cuantitativa. Ahora, dentro de la cuantitativa, si vamos a hablar también más adelante, esta variable edad también tiene sus formas de trabajar, ¿no? Bueno, otros ejemplos, bueno, como ya hemos mencionado, tenemos al sexo, grado de instrucción, a religión, estado civil, ¿no? Así. Bien. Ahora vamos a diferenciar los tipos de variables según su naturaleza. Según su naturaleza, tenemos variables cualitativas y variables cuantitativas. Cuando se trata de variables cualitativas, tenemos dentro de esa misma clasificación a las nominales y ordinales, pero ya es dentro de la escala de medición. Ahora, hace un momento les había comentado que las cualitativas van de acuerdo a las categorías, ¿no? Si ponemos dos categorías, entonces a esta variable cualitativa le podemos decir que es una variable cualitativa dicotómica, o sea que tiene dos categorías o dos niveles también. Podemos también decir que si tiene más de dos categorías, entonces politómicas. A ver, ¿cuál sería, por ejemplo, una variable cualitativa dicotómica? Piensen. Sexo, porque solamente tiene dos, les había dicho, solamente no hay más, femenino y masculino. Una politómica, por ejemplo. Una politómica tenemos a grado de instrucción, por ejemplo, ¿no? Primaria, secundaria, superior, más de dos niveles, ¿no? O categorías. Y dentro de las cuantitativas tenemos a las discretas y a las continuas. En este momento solamente voy a mencionar el ejemplo. En discreta, número de hijos, y en continua, la talla. Bien. Aquí, en esta diapositiva, vamos a ver la clasificación tanto de las cualitativas como las cuantitativas, o sea, según su naturaleza. Ahora, para diferenciar a cada uno con más detalle, dentro de las cualitativas se refiere a propiedades de los objetos en estudio, ya sea animados o inanimados. O sea, es la cualidad prácticamente que se refiere a los objetos, a las características que tenga un objeto, un animal, una persona, ¿no? Que es prácticamente objeto de estudio, ya sea animados o inanimados. Ahora, este tipo de variable no se puede medir numéricamente. Bien, no se puede medir numéricamente. Ejemplo, vuelvo a mencionar, el sexo, ocupación, ¿no? Enfermera, médico, profesor, empleado, ¿no? Cocinera, etcétera. Ese sería la variable, las categorías que podría tener una variable que es ocupación.
religión, ¿no? Todos los tipos de religión que hay. Prácticamente es una variable tipo politómica, ¿no? Procedencia, ¿no? Muy bien, hay factores socioeconómicos, hay muchos factores asociados en las que tienen que ver, ¿no? Qué factores asociados están inmersos en por ejemplo, para la aparición de una enfermedad o la presencia de una enfermedad o la frecuencia de una enfermedad, cuáles son sus factores socioeconómicos. Uno de los factores socioeconómicos que se tiene presente casi siempre es la procedencia, ¿no? La procedencia o lugar de residencia, que es lo mismo, o lugar de nacimiento, y bueno, ya es otro tipo de variable, ¿no? Bueno, ese es una de las variables que se tiene presente casualmente, ocupación también, ¿no? Dentro de los factores socioeconómicos, la edad también. Bueno, y otro tenemos el estado civil, ¿no? Soltero, casado, viudo, divorciado, ¿no? Conviviente. Son varios, ¿no? Las categorías que toma esta variable. Les había mencionado también que pueden ser dicotómicas o politómicas. Dicotómicas se expresan solamente en dos categorías. Ya también habíamos dicho la variable sexo, masculino, femenino, o también la presencia, ¿no? La presencia de una enfermedad, por ejemplo, ¿no? La presencia de una enfermedad, ¿presenta o no presenta? También podría ser una dicotómica, ¿no? Politómica, que expresan más de dos categorías, ¿no? Ejemplo, tenemos el nivel de educación, habíamos dicho educación, podríamos, ahora de aquí al futuro de repente podría ser inicial, ¿no? Inicial dentro de los niveles de educación, pero bueno, tendría mucha relevancia si es que los niños solamente se quedaran con su nivel educativo inicial, ¿no? Y no prosiguen la primaria, secundaria y superior. Pero ahora sí podemos encontrar, por ejemplo, cuando vamos y revisamos las historias clínicas, el nivel de educación, ¿no? O grado de instrucción, dice, ¿no? En otras palabras, ¿no? Grado de instrucción. Y dice primaria incompleta, primaria completa, ¿no? Secundaria incompleta, secundaria completa. Algunos dicen superior, técnico, ¿no? Etcétera. Pero no vamos a encontrar donde diga inicial, ¿no? O sea, porque prácticamente esta última generación en nuestra que recién estamos, ¿no? Con esta etapa de educación. Bien, entonces tenemos las cualitativas. Cuantitativas, estas sí se van a expresar numéricamente, a diferencia de las cualitativas. Ojo, pero les había dicho que algunas cualitativas, o sea, no se expresan numéricamente, pero sí podíamos ver, si hablamos de la niñez, ¿se acuerdan? La niñez, adulto mayor, sí le tenemos que representar con rangos de edades para poder identificar o poder medir esa variable, por ejemplo, de la variable de el siglo de vida, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces cuando se expresa numéricamente como la variable edad, peso, talla, ¿no? Grado de escolaridad, por ejemplo, ¿no? Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, ¿no? Ahora, dentro de estos tenemos discretas o continuas. ¿Cuándo es que se refiere discretas o continuas? Discreta prácticamente toma valores en números enteros positivos. El ejemplo clásico aquí es el número de hijos. Nosotros, para poder decir que
esta variable número de hijos es cuantitativa discreta, es porque a esta variable, si preguntamos, vamos por ejemplo a un pueblo joven, queremos ver hacinamiento, ¿no? El hacinamiento de esas familias, o para estudiar mismo tuberculosis, ¿no? Frecuencia de tuberculosis de repente, ¿no? Para ver uno de unos factores asociados, por ejemplo, el hacinamiento, y preguntamos cuántos hijos tiene. Me pueden decir no tienen hijos, bueno, lo representamos con 0, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5, 6, 7, 8. Familias antiguas tenían hasta 12, ¿no? 12, 8 o más, ¿no? Pero en ningún momento podemos decir 2 hijos y medio, 2 hijos 3/4, eso es imposible. Bueno, entonces es por eso que asume valores enteros positivos. Se dice que esta variable es cuantitativa discreta. Continua, aquí sí hay valores decimales o fraccionados, ¿no? Niveles de hemoglobina, ¿no? Niveles de colesterol, por ejemplo el peso, la talla, ¿no? El peso, la talla también es una variable cuantitativa continua. Bien. Entonces, esto se puede identificar según su naturaleza. Cuando ustedes trabajen, por ejemplo, hagan su recolección de su información, recojo de datos, y quieren analizar estos datos y utilizan, por ejemplo, el programa SPSS, aquí va a haber cuando van a elaborar sus variables, en la parte superior de la ventana les pide, ¿no? Tipo, ¿no? Donde dice tipo, primero es la variable, primero colocan la variable, luego dice tipo. En esto donde dice tipo, ahí tenemos que identificar cuál es, ¿no? Cualitativa o cuantitativa. Si es cuantitativa, ¿no? Lo vamos a expresar como numérico, no como cuantitativo, sino como numérico, que es lo mismo. Y si es cualitativa, ¿no? Lo vamos a representar como cadena, que significa también cualitativa, ¿no? Pero para esto debemos saber diferenciar el tipo de variable según su naturaleza. Bien, ahora, según su escala de medición, en lo que respecta a la escala de medición, tenemos estas 4: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Y si nosotros observamos mejor, ¿no? La nominal y ordinal está referenciado a lo que es una variable cualitativa, ¿no? Y de intervalo y de razón a variables cuantitativas. Entonces, ¿cuál es nominal y ordinal? Es la diferencia entre estos dos para una variable cualitativa. La nominal va a determinar la presencia o ausencia de una característica, ¿no? Presencia y ausencia de la característica, tiene o no presenta, o en este caso tenemos, por ejemplo, el estado civil. Podemos mencionar todas las, por ejemplo, el estado civil: soltero, casado, viudo, divorciado, ¿no? Conviviente. Ojo, para hacer una diferencia con el ordinal, la palabra ordinal, la misma palabra lo menciona, orden, requiere precisar un orden o una jerarquía. En el ordinal, por ejemplo, tenemos el nivel de estudios. Para poder llegar a un nivel superior, un nivel educativo superior, primero tenemos que hacer primaria, luego pasar a secundaria y secundaria superior. No podemos, ¿no? Pasarnos de primaria a superior, por ejemplo, ¿no?
Entonces hay una jerarquía, hay un orden prácticamente. La clase social, lo mismo. Percepción de la calidad de atención, igual. Grado de estudios, por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado de estudios, ¿no? Entonces también, ¿no?, necesita un orden. Ahora, aquí también podemos colocar a todas esas, por ejemplo, a todas esas variables cualitativas que son representados cuando hacemos las encuestas en escala de Likert, por ejemplo. Satisfecho, primero insatisfecho, poco satisfecho, satisfecho, muy satisfecho, ¿no? Demasiado satisfecho, bueno, para colocar una quinta, ¿no?, una quinta categoría. Entonces tenemos esta escala de Likert representada por 5 categorías. Aquí se puede ubicar esas variables que son para ver, por ejemplo, la calidad de atención, es una de ellas, representada con la escala Likert. Es una variable ordinal, ¿no?, cualitativa ordinal, ¿no?, según su medición ordinal. Bien, entonces ahí sí no hay, creo, confusión. Ahora, de intervalo y de razón. De intervalo, además de las propiedades descritas en ordinales, ¿no?, por ejemplo, aquí se puede calcular diferencias entre mediciones. En resumen, aquí debemos considerar el cero relativo, que no nos va a indicar ausencia total de la medición. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, temperaturas. Temperaturas tenemos menos 5 grados centígrados, menos 30 grados centígrados, ¿no? Los países de Europa, por ejemplo, bajan, ¿no? Aquí mismo en el Cusco, las alturas, ¿no?, es bajo cero. Y tenemos, ¿no?, de 15 grados centígrados, ¿no?, 30 grados centígrados, 20 grados centígrados, grados Fahrenheit también, ¿no?, grados centígrados. Pero cuando hablamos de temperatura, estamos viendo que hay valores en intervalos, o sea, hay un cero relativo. Aquí también tenemos a otra variable que es coeficiente intelectual, al rendimiento académico. Cuando hablamos de rendimiento académico, cuando se habla de rendimiento académico, el cero, ¿no?, vamos a suponer que esperemos que no sea así, uno de ustedes en el examen parcial desapruebe con 0. Bien, ese 0 para mí como investigadora no me significa, ¿no?, que no sabe nada, porque algo tiene que saber. Desde que ya usted está haciendo su trabajo de investigación, desde que ya usted está asistiendo a clase, ¿no?, o escuchando este video, ¿no?, entonces bien, tiene de todas maneras un conocimiento, ¿no?, que ya por razones, ¿no?, X, usted no haya podido resolver ese examen, o no se bloqueó, no pudo hacerlo. Entonces ese 0 no significa que no sabe nada. ¿Me dejó entender? Bien. De razón permite establecer un orden mediante un cociente. Y aquí el valor 0 representa la ausencia de la característica que estoy midiendo. Por ejemplo, peso. Si yo digo 0 centímetros,
Este niño mide 0 centímetros. ¿Podré decir, hay presencia de ese peso? No, no hay. 0 significa que no hay, no tiene peso. Talla, ¿no? He demorado 0 segundos de llegar de mi casa a la universidad. Ilógico, ¿no? No hay, no sería el tiempo. Me han pagado 0 soles, mi ingreso mensual, ¿no? Bien, entonces, evaluando de esa manera voy a poder identificar, ¿no?, si esta variable cuantitativa es de intervalo o de razón, ¿no? Entonces, pero ustedes así mismo, de intervalo siempre voy a tener ¿a quiénes? Siempre temperatura, coeficiente intelectual, rendimiento académico y aquellos que son por ejemplo lo de test, ¿no?, los de test psicológico, la evaluación de test psicológicos dentro de intervalo. Bien, y de razón hay muchas más variables que puedo ir mencionando para poder identificar, pero en intervalo, temperatura, coeficiente intelectual, rendimiento académico y los valores de los test psicológicos. Acá estoy representando en las siguientes diapositivas varios cuadritos, ¿no?, que ustedes lo pueden observar de diferente color. Especialmente he colocado de diferente color para que ustedes traten de identificar qué características tiene este cuadro, qué de común tiene este cuadro, y me puedan, ¿no?, mencionar. Bien, pero ¿qué es este cuadro? Este cuadro, también llamado tabla de codificación, ¿no?, tabla de codificación, porque aquí voy a poder categorizar a las variables, ¿no?, categorizar las variables, y de acuerdo a esa categoría de variables, para mi mejor estudio y para poder desarrollar mi base de datos, coloco códigos para poder realizar de una mejor manera mi análisis estadístico. Por ejemplo, género, la variable género. ¿Cuáles son las categorías? Habíamos dicho masculino y femenino, pero en vez de escribir masculino y femenino, vamos a suponer tengo 200 pacientes y entrar cada dato como masculino y femenino. Vamos a ver, masculino 1, o una historia, las historias clínicas, o etcétera. A ver, este es masculino, esta historia clínica 2, el número de historia clínica 2, femenino. La historia clínica 3 dice que es masculino, la otra, no sé. Para poder solamente para poder colocar en nuestra base de datos, colocamos códigos. 1 para masculino, por ejemplo, y 2 para femenino, o puede ser 2 para masculino y 1 para femenino. No importa mucho el orden, pero sí, si nosotros quedamos que masculino es 1, entonces para todo mi trabajo o para todo mi análisis, ¿no?, de la información, tiene que ser 1, igualito para femenino. Y el programa SPSS casualmente te ayuda a colocar, ¿no?, estas categorías y codificar, ¿no?, según la categoría y según la variable. Bueno, lugar de nacimiento puede ser Lima, Junín, Huánuco, Pasco u otro, ¿no? ¿Por qué pongo esos departamentos? Eso, bueno, elegido al azar, y yo puedo de repente saber que este grupo de personas, la mayoría son limeños, bueno, por ahí yo conozco que uno es huanuqueño o de Junín, etcétera, ¿no? Y otro pongo porque desconozco de otros, ¿no? Entonces,
Donde sé que hay más, puedo trabajar, ¿no? Bueno, igual, y lo codifico. Estado civil, soltero, casado, viudo, conviviente, igual 1, 2, 3, 4. Para simplificar mi trabajo, ¿no? Grupo sanguíneo, grupo O, A, B, AB. Igual, codifico 1, 2, 3, 4. Entonces, este es de color rosado. Pero, ¿qué diferencia tiene con este que está acá? ¿No? A ver, volvemos. Género, lugar de nacimiento, estado civil, grupo sanguíneo. A ver, la siguiente. Clase social, grado de instrucción, calidad de servicio, motivación hacia la carrera profesional. Si yo digo clase social, las categorías pueden ser alta, media, baja. Grado de instrucción, ¿no? Superior, secundaria, primaria, inicial, si quiero, ¿no?, colocar inicial. Calidad de servicio, buena, regular, mala. Motivación hacia la carrera profesional, alta, media, baja. ¿Qué diferencia tiene esta tabla de codificación con esta de aquí? ¿Observan? ¿Se dieron cuenta? Bien. Claro, esto de aquí ambas son variables, ya hemos visto, variables cualitativas. Pero esta es una cualitativa nominal u ordinal. Nominal. Y esta ordinal, ¿no? Alta, media, baja, superior, secundaria. Y a todos le puedo poner sus códigos, ¿no? Bien. Ya. Ahora, esta vez trabajen, hagan como ejemplo, a ver, intenten, ¿no? Variable. Edad. Aquí no me está especificando si es en años. Solamente me dice edad. Ojo. Ya, entonces, según su naturaleza, la edad es cuantitativa. Bien. Según su escala de medición, podemos decir que es de intervalo o de razón. De razón. Ahora, según su naturaleza, aquí, edad, podemos decir cuantitativa, discreta o continua. Será discreta si es que yo digo edad en años, y será continua si es que yo solamente lo dejo así como edad, ¿no? Bueno, como está como edad, entonces según su naturaleza será cuantitativa, continua. Su escala de medición, de razón. Tipo de enfermedad, dice tipo, ojo, entonces será cualitativa. Politómica, dicotómica. Politómica. Según su escala de medición, ¿no? Si estamos hablando de cualitativa, nominal, ordinal. Tipo, nada más. Entonces, nominal. Tiempo de la enfermedad. Tiempo. Según su naturaleza, cuantitativa. Discreta o continua. Tampoco me dice tiempo en años, ¿no? Puede ser cuantitativa, ¿no? Sí, puede ser discreta. Según su escala de medición, de razón. Satisfacción laboral, cualitativa. Politómica o dicotómica. Politómica. Según su escala de medición, nominal, ordinal. Ordinal. Talla y peso. Talla y peso, ambas son cuantitativas. Cuantitativas, ¿no? Con
continuas, ¿no? Continuas. Y según su escala de medición, ambas son de razón. Y si yo hubiese puesto temperatura acá, según su naturaleza sería cuantitativa, ¿no? Continua, y su escala de medición de intervalo, ¿no? De intervalo. Bien. Aquí muestra una base de datos, ¿no? Una base de datos, dice se tiene una muestra de 23 trabajadores para hacer una base de datos sobre sexo, estado civil, motivación hacia la carrera, estatura en centímetros, peso en kilogramos y horas dedicación laboral, ¿no? Y se trata de poner la base de datos de cada paciente, por ejemplo, o de cada trabajador en este caso, ¿no? De cada trabajador, ¿no? El trabajador número 1, masculino, trabajador número 2, femenino, trabajador número 3, puede ser femenino, así sucesivamente, ¿no? Ahora, para evitar de ir colocando, a ver, 1, soltero, motivación alta, media, baja, entonces a esto es que lo categorizo, le pongo sus códigos, ¿no? A ver, le puedo poner 1 y a este 2, ¿no? Soltero, casado, 1, 2, alto, medio, bajo, 1, 2, 3, ¿no? 1 y 3. Esto sí tiene que quedar aquí, ¿no? Estatura en números, peso en números, hora de dedicación en números, es decir, queda en números. Pero esto lo puedo codificar, ¿no? Y así sucesivamente para cada uno de los trabajadores. Ahí la variable también se puede clasificar según la función que cumple dentro de la investigación. Por ejemplo, aquí se trabaja con variable independiente y dependiente, por ejemplo, en trabajos de tipo correlacional, descriptivo correlacional, o en trabajos experimentales, ¿no? Y aquí tenemos que identificar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. La variable independiente es aquella variable en la cual manipula el investigador. Es aquella variable en que podemos identificar que es la causa, ¿no? Presunta de la variable dependiente, ¿no? Es la causa presunta de la variable dependiente. O sea, aquí tenemos a la variable independiente como si fuera la causa, y la variable dependiente el efecto o el resultado. Independiente la causa y dependiente el efecto o resultado. ¿Cuál es la que manipula el investigador? La independiente, ¿no? Entonces, una variable dependiente es la que se observa con el fin de ver qué sucede como resultado de la manipulación del investigador. Por ejemplo, el efecto de un tratamiento, ¿no? El investigador o el médico, ¿no? En su investigación da, por ejemplo, a sus pacientes un medicamento, ¿no? Para un tratamiento X. Y al final se va a ver cuál es el resultado de ese en un tiempo claro, en un tiempo determinado, cuál va a ser el resultado de ese efecto de esos fármacos o de esos medicamentos. Entonces, el investigador es el que va a dosificar, ¿no? Cuántas pastillas va a dar, en qué momento va a dar al paciente, en qué momento ya no le va a dar, ¿no? Y entonces aquí el investigador está manipulando a la variable, y al final se va a ver qué efecto ha producido ese tratamiento, ¿no? Si les ha producido mareos o había otros trastornos,
o ha dado un efecto positivo al lo que se quiere medir, ¿no? O investigar. Prácticamente la variable dependiente es el efecto, ¿no?, presumido por acción de la variable independiente. O sea, es donde vamos a identificar cómo ha sido cambiado a raíz de la variable independiente. Y hay otra, la que es la variable interviniente. La interviniente, o también llamada variable secundaria o confusora. Estas no se puede medir directamente, van apareciendo a manera que se va investigando o que se va realizando el experimento entre el factor causal y el efecto. Aquí va acompañando prácticamente a la variable independiente, ¿no? Va condicionando o afectando conjuntamente con la independiente, va a afectar, ¿no?, a la dependiente, ¿no? Va a alterar el resultado, va a alterar o va a afectar, ¿no?, a la variable dependiente, ¿no? Va a variar el resultado. Aquí puede causar problemas, ¿no?, al experimento, cosa que no se tuvo presente el momento de planificar, ¿no?, el experimento, planificar el trabajo. Entonces es importante que se realice un buen diseño, es importante que se tenga presente todos los factores extraños o que pudieran causar, ¿no?, alguna dificultad en el proceso, ¿no?, de experimentación. Acá tenemos un ejemplo, dice: la ansiedad que puede aparecer cuando se tome la presión arterial a un grupo de pacientes hipertensos que han recibido cierto tratamiento, ¿no? Entonces, se tiene un estudio en las cuales se va a evaluar, ¿no?, la presión arterial de este grupo de pacientes. Se supone que son hipertensos, ¿no?, pero se está dando un tratamiento y se va a evaluar los niveles de hipertensión. Pero ¿qué pasa si este paciente se demora de repente para ser evaluado? Tiene otro tipo de problemas, le va a causar, ¿no?, cierta ansiedad al paciente. Entonces, cuando le causa cierta ansiedad al paciente, es que va a alterar, ¿no?, puede alterar la presión arterial, subiendo la presión arterial o de repente bajando esa presión, ¿no? Y por lo tanto altera también, ¿no?, el resultado de esto. Por eso se dice que es una variable interviniente, ¿no?, la ansiedad en este caso. ¿Cuál es la variable dependiente? La presión arterial, muy bien. ¿Y cuál es la variable independiente? El tratamiento. La variable interviniente, la ansiedad. Bien. Otro ejemplo. Tenemos el planteamiento de una hipótesis. Y dice: la menor distancia geográfica al establecimiento de salud mejora el acceso de la población a dichos servicios siempre y cuando la población que accede a ellos tenga confianza para su atención. Entonces, ¿cuál es la variable dependiente? Hay que identificar cuál es la variable independiente y cuál es la variable interviniente. Muy bien, primero las variables, así, nada más, sin evaluar eso. A ver, vamos a ver. Dice la menor distancia geográfica, entonces tenemos distancia geográfica, ¿no? La distancia geográfica, dice, al establecimiento de salud mejora el acceso de la población. Acceso, ¿no? Distancia geográfica o distancia
es una. Acceso, 2. Siempre y cuando la población que acceda a ellos tenga confianza. Grado de confianza. Bien, tenemos ahí las 3. ¿Cuál va a afectar a cuál? ¿Cuál va a ser manipulado por el investigador? ¿Cuál va a ser la variable interviniente? Entonces, la variable independiente sería la distancia, o sea, vamos a ir viendo, ¿no? A menor distancia, vamos a ir viendo, evaluando la distancia más larga, más corta, entonces, esa sería la independiente. Mejora el acceso, o sea, ¿qué resultado va a tener, no? Mejora el acceso, pero va a depender de algo, va a haber una variable interviniente. Si es que hay confianza, ¿no? Para la atención, entonces el acceso va a ser, ¿no? va a mejorar el acceso, va a haber más acceso a los servicios de salud, porque si saben que en ese centro de salud o ese establecimiento de salud no los atienden bien, así sea majo, así sea que esté en la esquina, entonces no va a acceder, no va a ir a ese establecimiento de salud, ¿no? Bien. Otro tenemos el nivel de conocimiento, está relacionada al número de horas de estudio, el que se modifica en función del cociente intelectual, el grado de atención, la calidad de enseñanza. ¿Cuáles serían las variables? Nivel de conocimiento, muy bien, número de horas de estudio y cociente intelectual, grado de atención y calidad de la enseñanza. Esas serían las variables. Variable independiente, o sea, cuanto más horas se tenga o menos horas se tenga, va a modificar, ¿no? El conocimiento, va a adquirir más conocimiento, menos conocimiento. Entonces, esa sería la variable causal, ¿no? La causal, la independiente, la que se manipula, ¿no? La dependiente, o sea, cuanto más horas de estudio tenga o menos horas de estudio tenga, el nivel de conocimiento va a ser mejor o menor, ¿no? Ahora, ¿en función de qué? Dice, bueno, también va a depender del cociente intelectual, va a depender de cuán grado de atención se tenga, cuál es la calidad de enseñanza, etcétera, ¿no? Entonces estas son las intervinientes, estas últimas. Mire, ahora hay un término que vamos a incluir aquí que es los indicadores, también llamados unidades de medición. Ustedes van a tener que elaborar para esta semana una matriz de operacionalización de variables, en las cuales tenemos que identificar la variable, tenemos que poner su definición conceptual, el tipo de variable, y hay uno que se llama los indicadores. Los indicadores me van a definir las unidades de medición, cómo es que voy a medir esta variable. Los indicadores vendrán a ser entonces como si fueran las subvariables, ¿no? Que se desprende de la variable con el fin de medirla. Por ejemplo, la variable inteligencia. Inteligencia es una variable bien amplia, ¿no? Bien conceptualmente, y para poder medir es bastante amplio. Entonces, tenemos que tener ciertos indicadores de medición. ¿Cómo puedo saber si es inteligente o no? Hay ciertos indicadores que me va a medir la inteligencia de un sujeto, de una persona, ¿no? Entre esos está el rendimiento intelectual, la frecuencia de respuestas, la rapidez en las respuestas y otros, ¿no? Y la variable aprovechamiento escolar, ¿no? Tendré como indicadores de medición la cantidad de aprobados y desaprobados,
o la cantidad de alumnos en deserción, ¿no? Ahí voy a ver realmente cuál es el aprovechamiento escolar de un grupo de estudiantes, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va a medir el aprovechamiento actividad académica, por ejemplo, ¿no? de cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, esto lo dejo para que puedan leerlo con más detenimiento. Por ejemplo, la variable independiente de atención de parto en domicilio, ¿no? ¿Cómo voy a medir? O sea, parto, domicilio, atención, pero atención del parto estoy viendo, ¿no? Por profesionales, por porteras, ¿no? Y la escala de medición, en este caso es cualitativa, ¿no? Entonces nominal. Dependiente, la infección puerperal. Bueno, está de acuerdo a esta, ¿no? A esta formulación de problema. Infección puerperal, ¿presenta o no presenta? ¿No? Presencia de la infección. Escala de medición. Y tenemos una variable extraña, la mala técnica en la atención del parto. O sea, si yo puedo atender, pero si tengo mala técnica, entonces, ¿no? La infección va a haber presencia de infección, ¿no? Puerperal. Bueno. Ya les comenté en el inicio que para la identificación de la variable se comienza desde que se define el problema de investigación, desde que se formulan los objetivos, desde que se piensa en el tema, ¿no? Ahí debemos tener definidas las variables. Si no, no voy a poder elaborar inclusive mis objetivos específicos, ¿no? Por ejemplo, acá, si me dice cuáles son los factores socioeconómicos y culturales relacionados con el embarazo en adolescentes, entonces dentro de mis objetivos específicos debo tener presente que a la procedencia, el ingreso económico familiar, los hábitos de estudio, todas estas variables, ¿no? Que me va a servir como subvariables, ¿no? Como subvariables y como indicadores para medición de esa variable, ¿no? De la variable factores socioeconómicos y culturales, porque esa es la variable, ¿no? Factores socioeconómicos y factores culturales, son dos variables. ¿Y cómo puedo medir eso? Por los indicadores: procedencia, ingreso económico familiar y hábitos de estudios. Y estos variables o variables indicadores me va a servir ¿para qué? Para poder elaborar mis objetivos específicos. Entonces, operacionalización de variables es llevar una variable a un nivel más abstracto, de un nivel más abstracto, a un plano más concreto, o sea, donde podemos medir, donde podemos realizar, no solamente que quede como esto es una variable, no, sino vamos a poderla medir. Aquí debemos tener en cuenta la definición, voy a poner por acá, ahí está. La variable, identificar la variable, por ejemplo acá tenemos la variable anemia en niños menores de 5 años, nivel socioeconómico, la edad, son tres variables diferentes. Lo defino conceptualmente en forma muy concreta, ¿no? Resumida, cada una de las variables, sin colocar autor, ojo, solamente defino en forma breve cada variable conceptualmente. Luego coloco tipo por su naturaleza, el tipo de la variable por su naturaleza, ya sabemos que es cualitativa o cuantitativa, ¿no? Luego el indicador, ¿cómo es que voy a medir esta variable? Por ejemplo, en anemia en menores, por la hemoglobina en gramos por decilitro. Nivel socioeconómico, ¿cuánto es el ingreso familiar en soles? ¿Cuántas personas o número de personas que viven en el hogar, ¿no? Edad, ¿cómo voy a medir? En años, ¿no? Escala de medición, de acuerdo a la variable, ¿no? Tenemos ordinal, nominal, razón
y de intervalo. Aquí hemos puesto, les dije, había variable, por ejemplo, la edad, que me puede dar como razón, me puede dar como una variable cuantitativa o como una variable cualitativa. Si es una variable cuantitativa, podemos decir que es de razón, pero si fuera una variable cualitativa, podemos decir que es una variable ordinal, ¿no? De razón, bueno, va a estar de 1 año hasta 110 años, por ejemplo, ¿no? Ordinal, lo podemos ver por etapas: niño, adolescente, adulto, adulto mayor, ¿no? O joven, ¿no? Joven también, adolescente, joven, adulto, adulto mayor. Y ponemos los rangos de edades. Medio de verificación. Tenemos cómo voy a verificar la anemia, ¿no? ¿Cómo voy a verificar? Yo les voy a medir la hemoglobina o simplemente lo voy a evaluar o ver en la historia clínica, ¿no? El nivel socioeconómico. Hay una ficha de evaluación de asistencia social o asistente social, ¿no? Donde hay un registro de datos, ¿no? Y la edad, bueno, por el DNI, ¿no? Por el DNI se puede ver el paciente. Esta es otra tabla. Quiero dejar en claro que esta matriz de operacionalización de variables es la que utilizamos aquí en la facultad, ¿no? Para elaborar esta parte de las variables. Y hay que revisar el manual de trabajo de investigación, ¿no? Para realizar trabajo de investigación, en el caso de ustedes, para obtener el grado de bachiller. Hay un manual que ya está colgado en virtual, revísenlo y van a ver, de acuerdo a esto, esta forma. Ahí ustedes pueden revisar muchas bibliografías. Este siguiente cuadro también hay diferentes formas de presentación, ¿no? del cuadro, pero nosotros nos vamos a guiar con este que está aquí para hacer este que tienen que presentar esta y la próxima semana, o elevar al correo, ¿no? de su profesor, ¿no? Que es el trabajo de esta semana. Esto, bueno, es parte, ¿no? Es una variable que tiene lo mismo el otro tiene definición nada más. Este dice definición conceptual. Aquí, aparte de los indicadores, se especifica unas dimensiones, ¿no? Que estas dimensiones, bueno, se puede sacar de los cuestionarios o de las encuestas, si es que ya hay encuestas, ¿no? Medición, ¿no? Medición, criterio de medición o valores, que es lo mismo, qué valores o qué criterio de medición se va a tener en cuenta. Escala de medición. Técnica de instrumento de recolección, ¿no? ¿Dónde lo voy a ver, no? Ficha, entrevista, ficha, formulario de recolección de datos, etcétera, ¿no? Es parecido al anterior, ¿no? Pero es diferente, es un diferente modelito. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí ustedes tienen ya para trabajar y definir. Lo importante es que tienen que identificar su variable. El resto ya sale de acuerdo a la revisión bibliográfica, a su marco teórico, ¿no? Cómo es que tienen que medir, qué indicadores pueden sacar de esta variable, ¿no? Esa es la que estamos utilizando aquí en la universidad. Bien, jóvenes, entonces con este material ya pueden trabajar lo que es la matriz de operacionalización de variables y lo que corresponde al capítulo número 3 de su trabajo, ¿no? de investigación. Gracias.